iniciar esta nueva semana haciendo el programa desde las 10 de la noche en adelante para Canal Luz desde Buenos Aires y para muchísimas otras emisoras que toman el programa. Estamos muy contentos. Yo sé que los chilenos ahora no nos deben estar viendo, y menos los mexicanos, porque faltan 10, 15 minutos para que termine el partido. El gran tema de todo el equipo es mañana qué hacemos. No, mañana vamos a hacer el programa, aunque esté jugando Argentina. No, eso está fuera de discusión. Ahora, los primeros 15 minutos quizás yo cante, así, hasta que la gente diga, bueno, terminó Argentina, volvemos a ver el programa de La Puerta Abierta. Espero que vuelvan. Espero que nos vaya bien. Yo voy a estar también mirando el resultado. Pero bueno, aquí estamos, como cada noche. Esta semana vamos a tener muy interesantes invitados. Y iniciamos la semana con alguien que ha vivido una experiencia tremenda como médico, haciendo misión en África, y hoy viene a presentar su libro, porque escribió un libro que es una novela, pero una novela que se basa en hechos reales, aunque los nombres están cambiados, así dice el prólogo por lo menos, y la verdad es que todos los que lo han leído han quedado impactados por este libro que vamos a presentar en el transcurso del programa. Mi invitado es Carlos Somoza, oftalmólogo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Juan Pablo? Mucho gusto. Yo me acuerdo que una vez viniste aquí. Yo vine aquí, sí, a hablar, una vez me invitaste a hablar sobre el tema de la oftalmología. De la oftalmología. Sí, que es mi segunda profesión. Ajá. Porque en realidad, primero, después de recibirme de médico, me formé como cirujano general. Ajá. Que fue lo que me llevó después al África. Al África. Ajá. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de cirujano general a oftalmología? Eso es el tema de este libro, justamente las vivencias que me tocaron pasar en el África me llevaron a una situación muy límite, una situación de vida o muerte, y esa situación me marcó. ¿Te marcó? Hay circunstancias en la vida que, más allá de que uno las supere o no, producen una marca. Sí, claro. Y esas marcas te llevan o te impulsan a producir cambios. Y está bueno que sea eso, que sea así, porque si no cometeríamos errores repetitivamente y no produciríamos los cambios que necesitamos, ¿no? Sí, una herida se puede convertir en algo que supura constantemente si no la sanamos, pero si la sanamos puede terminar siendo como, no te digo una jineta o una marca de autoridad, pero sí una señal de sanidad, de haber vencido eso. En muchas personas, creo que la gran mayoría de los seres humanos hemos tenido alguna herida en el pasado. Todos. ¿Quién no? ¿Quién no? El tema es si la hemos sabido sanar o no. Tal cual. Lo peor de todo es negarla. Lo peor es negarla y lo peor es callarla. Porque en realidad es una condición para sanar el poder hablarlo. Cuando lo podemos poner en palabras, sobre todo aquellas cosas que nos han afectado desde nuestra parte psicológica o espiritual, si nosotros no la podemos poner en palabras, queda como un dolor sordo adentro, que no se puede erradicar. Pero si lo podemos verbalizar y decir, sí, confesar. Esto ocurrió, sí, sí. Y ponerle las palabras correctas, ni excedidas, ni tampoco minimizadas, ni quitarle valor a los hechos que nos ocurrieron, ni tampoco exagerarlos, pero encontrar la palabra justa que nos permita transitar la salida. Y esa salida tiene que ver, a mí me llevó 20 años sentarme a poder escribir lo que me había ocurrido. Mirá. Esos 20 años lo tuve en silencio. Muy pocas personas supieron lo que había ocurrido. Incluso cuando nosotros volvimos de la África contamos la parte positiva, porque las cosas
de las que hablo en el libro tienen que ver mucho con la exploración del corazón humano. Por eso elegí la novela. A veces me preguntan por qué una novela y no simplemente una biografía o un relato de lo ocurrido. Y justamente lo que permite la novela es poner en el personaje no solamente los hechos, sino lo que sintió, lo que experimentó, cómo él recibía lo que le decían, cómo ese personaje, que en este caso es el doctor Alejandro Mercier, vivenciaba en su experiencia personal y qué conflictos le causaban los hechos que estaba viviendo. Y esas emociones son la exploración del corazón humano que la novela permite hacer, como cualquier otro arte, ¿no es cierto? En realidad, el arte consiste en general en la expresión de una situación muchas veces dolorosa que sale a la luz y de esa manera alcanza en alguna medida una curación. Aquí estamos presentando a nuestro invitado, Carlos Somoza. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo cuando él era niño. Yo soy un poquito mayor que él, no mucho mayor. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 57. Claro, te llevo 11 años. 11 años. Yo te recuerdo como director de un coro de 1000 personas, ¿puede ser? Sí, en el Luna Park. En el Luna Park. ¿Vos cantaste ahí? No. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de eso. África en mi sangre es el libro. El título, explícame lo del título, porque muchas veces el título a veces es solamente marketing, a veces es un gancho para que la gente lo lea. Encontrar un buen título es fundamental. Yo siempre digo que el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, entre otras cosas, la gente lo compra porque el título te dice muchas cosas, solamente el título. ¿Qué quiere decir África en mi sangre? Bueno, tiene un doble sentido, por lo menos desde mi lugar. Uno de los sentidos tiene que ver con el hecho de que en alguna medida todos tenemos la misma sangre, seamos blancos, seamos negros, seamos africanos, seamos bolivianos, seamos argentinos, y como seres humanos tenemos que aprender a vernos de esa manera. Tenemos que saber que por nuestras venas corre la misma sangre, no importa el color de la piel que llevemos. Este libro tiene que ver con el racismo. Y por eso, en alguna medida, yo estoy diciendo con África en mi sangre que yo también soy negro, y que yo también soy amarillo, si querés, o que yo también puedo ser un indio. En realidad, la piel no es lo que me hace humano. Lo que me hace humano es cómo yo soy interiormente en mi corazón. Y ese es uno de los sentidos. El otro de los sentidos tiene que ver con el contagio. Acá habla de dos historias, básicamente son entrelazadas, que tienen que ver con el contagio a través de la sangre. Después vamos a hablar un poco. ¿Sabés qué me vino a mí en la mente? La canción esa, la más famosa de Ray Charles, George in My Mind. Georgia en mi mente, ¿no? Un favorito para mí. ¿Sí? Sí, gran favorito. Entonces pensé, me suena ese título, ¿no? Sí. Contame, no me vas a contar la novela, pero contame la experiencia que provocó la novela, esto que vos nos decís. Yo me acuerdo cuando vos saliste a la misión con tu familia, me acuerdo de haberte encontrado alguna vez en tus retornos, y me acuerdo al volver ese silencio, esa actitud de no querer contar, de decir está todo bien, pero era evidente que no estaba todo bien. Tal cual. Y también me acuerdo de haber jugado un partido de fútbol como vos. Sí, en aquella ocasión me quedó marcado que vos me presentaste a un gran jugador de fútbol, sí. Y yo venía del África y no tenía idea de quién era, sí. Y vos me lo presentaste, te presento a Basualdo. Sí. Mucho gusto, Carlos Somoza, le dije yo. Como diciendo, ¿no sabés con quién te estoy presentando? Me dijiste vos. Sí.
No sabía. No tenía la menor idea. Y vos le dijiste a él, disculpalo, recién vuelve del África. Carlos Somoza es nuestro invitado. Los teléfonos son el 4568-6667 para aquellos que nos quieran llamar y hacer preguntas. Y también el 156041-3585 es el celular aquí en Buenos Aires, exclusivamente para recibir mensajes de texto. Lo estoy diciendo porque me gustaría llevarle un buen mensaje a mi amigo Luis Palau. ¿Se acuerdan? Voy a estar viajando el 5 de julio para compartir con él. Él me invitó la semana pasada. Va a tener una celebración, un evento, un festival con mucho trabajo detrás en Nueva York. Y me pidió, por favor, decirle a la gente que ore y que oren por todo esto y que oren por mí. Y yo le dije, mira, Luis, le escribí, ¿no? Le voy a pedir a la audiencia del programa, usted sabe, él estuvo a fin del año pasado aquí en el programa y cantamos un montón con él. La secretaria me dice, vaya, pastor, hágalo cantar. Digo, no quiero que el festival fracase. No es un buen cantante. Pero bueno, él me pidió y vamos a orar. Y yo le estoy pidiendo a la audiencia, a todos aquellos que se comprometan a orar, iglesias que se comprometan a orar por este gran festival que se está organizando en Nueva York, por favor llámenos y déjennos su nombre, el nombre de la iglesia, porque yo quiero animarlo a Luis y decirle, mira, en la Argentina hay mucha gente que está orando por este gran esfuerzo tuyo. Hay que pensar que Luis está cerca de los 80, si es que no los pasó. Me gustaría saber si ya los pasó. Una vitalidad, una lucidez, una energía, sigue haciendo planes maravillosos. Así que los teléfonos para el programa y también para hacernos saber que usted va a estar orando. Carlos, ¿cómo fue lo de ir al África? ¿Te habías recibido de cirujano? Sí. ¿Quién te motivó? Bueno, desde chico yo había leído las historias de médicos, Guillermo Wallace de la China, los de Paul White, que hablaban, que era un médico en Tanzania, tenía una serie para adolescentes. Esos libros fueron libros muy motivadores para mí. Y fueron generando en mí la conciencia de que en realidad lo que nos hace útiles es el poder darle algo a los demás. Lo que le da valor o significado a nuestra vida es lo que hacemos por otros, no lo que hacemos por nosotros mismos. Entonces, con esa motivación fui creciendo y bueno, los desafíos después que vinieron a través de distintas organizaciones, como Operación Movilización, tuvieron mucho que ver con mi deseo y el de mi esposa de abocarnos al servicio de los demás en el continente africano. De hecho, nuestra conexión la hicimos a través de Operación Movilización y a través de ellos nos encontramos con un grupo que trabajaba en el tema médico. Nosotros nos habíamos formado, mi esposa como odontóloga y yo como cirujano general. Y bueno, eso nos había llevado a ese deseo de servir a Dios y al prójimo, entendiendo al ser humano como un ser integral, que no solo necesita el aporte y la ayuda desde lo físico, desde la salud, sino también desde lo espiritual. Claro. ¿Y dónde fuiste? ¿Cuál fue el lugar de misión? Nosotros fuimos a Kenia. La mitad del tiempo que estuvimos abocados a las misiones durante un periodo de casi 9 años, la mitad del tiempo en Kenia y la otra mitad en el Congo. Nuestros 2 hijos mayores nacieron en el Congo, en el ex Congo belga. ¿En ciudades o en medio del campo? Estábamos en el borde de la selva, en los 2 lugares donde estuvimos, tanto en Kenia como en el Congo estuvimos en una zona ganada a la selva, ganada o perdida, ¿no? Sí, claro. Depende de cómo lo miremos, pero sí. El hospital estaba ahí en ese lugar y atendía el del Congo atendía a una población del área, o sea, un área de población
semejante al de la provincia de Buenos Aires, en un hospital de referencia, el último hospital de referencia, digamos, de ese lugar, y estaba en un lugar selvático. Con avionetas yo iba a los distintos hospitales más chicos para hacer las cirugías generales que juntaban los enfermeros que atendían en esos lugares. Así que tenía bastante trabajo desde ese lugar, ¿no? ¿Cuál de los dos la pasaste mejor o peor? Bueno, cada uno de ellos tuvo sus altos y sus bajos, ¿eh? El trabajo de los hospitales misioneros es fenomenal. Para que te des una idea, en Kenia, que es donde ocurre el relato de este libro, durante nuestro último periodo, en Kenia aproximadamente había unos 400 consultas médicas al día. Éramos entre 6 y 7 médicos, generalmente 1 o a veces 2 cirujanos. Mucha de la atención médica era hecha por enfermeros, que ellos trataban a pacientes con malaria, con disenterías, con diarreas, con amebiasis, con esas cosas, y nos derivaban o internaban a los pacientes que eran más complicados. Las camas, el hospital tenía unas 400 camas y muchas veces con doble ocupación. O sea, teníamos un paciente en la cabecera y otro en los pies, a los pies. Y los pacientes venían desde distancias muy lejanas, de manera que venían y se instalaban con sus familias afuera. Esas familias les cocinaban en los cacharros que traían y les traían la comida al hospital. Así que bueno, era todo una movida muy interesante, no solamente para los que fuimos ahí, sino para los mismos nativos, que les significaba cada vez que tenían un familiar enfermo tener que movilizarse junto con ese familiar hacia el lugar del hospital. A veces venían de 2 días de camino, de lugares remotos. ¿Qué clase, qué tribus eran en general? Había 2 tribus en este lugar. Una es la de los Kipsigis y otra es la de los Masái. Los Masái son más conocidos porque es un pueblo guerrero, y en un tiempo hubo una novela argentina que se desarrollaba en el territorio Masái. Así que en aquel momento se hicieron famosos. Son muy orgullosos, y después si se pasa el video se los va a ver. Son muy orgullosos en sus conceptos. Ellos piensan que todas las vacas les pertenecieron a ellos originalmente, desde el principio de la tierra, y que cuando encuentran vacas en lo de la tribu vecina, tienen el derecho de ir a rescatarlas. Entonces eso genera, obviamente, guerra permanente con los Kipsigis. Y muchas veces recibíamos pacientes con flechas, atravesados en distintos lugares del cuerpo, o algunos que ni llegaban porque habían sido envenenados con el curare, ¿no? O sea que bueno, esas cosas eran nuestra cotidianidad. Ahora, los kenianos se hicieron también famosos por correr. Son muy buenos corredores. ¿Los Masái son? Los Masái son excelentes corredores. De hecho, ellos lo tienen como una práctica. Son capaces de correr un día entero a un trote sin parar, prácticamente sin descansos. Sí, porque creo que fue en la Olimpiada en Japón que ganó descalzo, y después en México volvió a ganar. Sí, el keniano ese. Son imbatibles. Imbatibles, sí. Son imbatibles. Y uno los ve flacos y parece que fueran débiles, ¿no? Y sí. Muchos de ellos. ¿A qué se debe? Y porque ellos entrenan así, ellos viven en la sabana abierta, están permanentemente en contacto con animales, tienen que recorrer largas distancias para llevar mensajes o traer a distintos clanes. Es parte de su vida cotidiana, ¿no? El correr, el trotar. Qué bárbaro. Tenemos un video, me dijeron. Sí, hay un video. Lo miramos, te pregunto, ¿vos vas a hablar por encima del video? Podemos hablar durante el video. Y vas explicando. Y voy contando algunas cosas. Así que preparémonos para verlo. Espero que nos empiecen a llegar llamados. A ver, vayamos preparándonos. Celia de Misiones, estoy mirando el programa con su esposo, nos manda bendiciones, gracias. Irma de Chubut, me comprometo a orar por el evento de Luis Palau. Bueno, buenísimo. Ahora van a empezar a llegar muchos mensajes. Vamos a ver el video, creo que ya está puesto. Ahora tengo dos plasmas, no sé a cuál mirar.
y nuestro invitado Carlos Somoza va a ir contándonos. Este video nos va a permitir un poquito situarnos en el lugar donde acontecen las cosas del libro. ¿No? Que, bueno, ¿Cuánto de autobiográfico hay en el libro? Y hay un contenido importante. Uno sabe que una novela de por sí y todo relato tiene una cuota de ficción en el sentido de que es como uno lo ve, lo cual es distinto a como lo vería otro. Sí. Entonces, en alguna medida, la mirada es una mirada personalísima. Eso es inevitable porque no se puede perder la subjetividad en lo que uno escribe. Pero yo traté de ceñirme lo más posible a los hechos, aunque hay un relato entrelazado que tiene que ver con un niño y, que sufre una situación de bullying. Ese relato está justamente para poder dar soporte a la otra historia. No es que quizás tan real, tan real, aunque pudo haber ocurrido. Bueno, tenemos el video, hagámoslo correr. Ahí estamos, mirá ya. Ahí está. Bueno, esto es entre los pigmeos en el Congo. Pigmeos. Pigmeos son, sí. Ahí te sentías alto. Ahí es la primera vez en la historia, en mi corta historia, que me sentí más alto que alguien. Los pigmeos son una tribu que ha sufrido mucho porque sus vecinos los abusan bastante y los tienen por personas para sus labores y un poco que los subesclavizan, ¿no? Así que bueno, esto ya no es, ya es en el lugar de Niankunde, que es el otro hospital en el Congo donde se trabaja. Es interesante la parte musical de esto, pero bueno, no sé si se va a poder escuchar. Sí, sí. Pero bueno, así tiene que atravesar la gente el río. Y bueno, en el hospital, ¿no? Eso te produce... Uf, me desmayo. ¿Sí? Vos seguí el programa, si yo me desmayo, seguí el programa. Bueno, la cirugía es una operación cesárea, ahora vas a ver al bebé naciendo y llorando y gritando. ¿Trajiste a luz a muchos chicos? Sí, muchísimos, porque ahí más o menos teníamos un promedio de 4 cesáreas por día. Ajá. Así que bueno, era bastante. La tribu Kipsigis es una de las tribus que tiene más crecimiento demográfico del mundo. De hecho, uno de los objetivos nuestros era el control de la natalidad, que tratábamos de ayudar a que ocurra, ¿no? Sí. Bueno, como te comenté antes, las avionetas eran parte del transporte habitual para ir hacia los hospitales en la selva que se ve allá al fondo, entre los montes y las montañas. Y bueno, para nosotros eso era fundamental y a veces también para el transporte de los pacientes. Esto es una iglesia con una orquesta. Sí, esto suena muy lindo, ¿eh? Sí, ¿por qué no podemos poner eso? Son muy musicales los del Congo. La tribu del Congo es muy buena y esto es jabón casero. Sí, hacíamos algunas cosas como para ayudarlos a producir crianza de conejos. Esto es un remate, una calabacita para... Ellos usan esas calabazas para hacer lo que llaman el mursik, que es una leche cuajada. Es como un yogur donde escupen en la leche y le echan ceniza y eso fermenta en la zona cálida de la casa, en el techo, en las chozas, ¿no? Y fermenta y ¿La leche de? Leche de vaca, y la hacen fermentar y tienen eso que para ellos es una delicadeza, es lo primero con lo que te invitan, así que tenés que tomarlo. Si vas a una casa de eso. Esto es es el entorno del hospital. La verdad es que este es el hospital de Kenia. Nuestros hijos jugando con su mejor amigo, Tony, esos son parte del personaje de la historia porque tiene que ver con
O sea, nosotros tratamos de integrar y de enseñarlos y de motivarlos a los chicos a que interactúen normalmente, no importa el color de la piel, sino que ellos... De hecho, cuando volvimos a la Argentina... ¿Ese eras vos? Ese era yo, son unos cuantos años, ¿no? Don Luis Perfetti y tu suegro. Sí, y esta casa, que es una mansión realmente, es uno de los motivos que dio lugar a los problemas que ocurrieron. Por eso la puse ahí, como para que se pueda ver. Esto es en el territorio Masái, los Masái, que son un pueblo guerrero y que viven entre los animales y están rodeados por los animales salvajes. Sí, salvajes. ¿La oreja es así de natural o...? La tienen horadada. Horadada. Lo que se escucha es el suajili, que es el idioma con el que hablábamos con ellos. ¿Te acuerdas de algo a esta altura? Sí, Tunawesa Kusenemesana Naki Suajili. Sí. Él dijo que está muy contento de estar en el programa esta noche. Me parece que vos no sabés nada de Suajili. Y esta gente que se acerca al hospital. Este era un enfermero masái con su familia. Él estudió y estaba vestido de occidental, Su familia está todavía, vive como normalmente viven los masái. Son muy curiosos. La filmadora para ellos les resultaba un hecho sorprendente y les parecía que al filmarlos nosotros podíamos estar quitándoles el alma. A veces había que había que estar conteniéndoles y explicándoles que no. Y bueno, la tarea realmente era bastante intensa. Estas, perdóname, son filmaciones que vos te quedaste, sí. Pues se ve que esto es un amontonamiento de imágenes, no es una cosa tal cual, pensada, pero nos ayuda a ver el lugar y a la gente, ¿no? Y el entorno, claro. Este es el lugar, la sala de espera, digamos, de los Masái. Ah, la sala de espera. Sí. ¿Cuál era el problema más grave, aparte de la cirugía? La enfermedad más común en esa zona. La número uno es la malaria. Malaria. La tuberculosis también es muy importante. En aquel momento estaba en incremento y debe haber seguido así el SIDA como una enfermedad muy prevalente en aquel lugar. Y también las amebiasis, las disenterías, o sea, sí, infecciones intestinales con parásitos. Sí. Esa es una choza donde viven. La choza de los Masái, sí. Bueno, estas son fotografías del lugar, de las cosas que atravesábamos. ¿Alguna vez tuviste problemas con un animal feroz? Una vez nos quedamos con el auto al lado de unos leones, pero bueno, afortunadamente pudimos subirnos al techo y hacer señas para que otro auto que pasaba a lo lejos nos divisara y nos socorriera, sí. ¿Ah, sí? Sí, el auto se descompuso en ese momento. En ese momento estaba. Los leones son impresionantes porque te ignoran totalmente. Sí. Vos estás a 3 metros y no te miran siquiera. Te ignoran. Ahora, bajate del auto y no sé qué pasa, pero tienen una capacidad de abstracción que realmente atemoriza. En realidad, hay una anécdota que también es verídica y que yo refiero ahí de una caza de leones, porque a veces los leones vienen y se ceban con las vacas. O sea, algún animal mata a una vaca y no sé, por alguna razón empieza su instinto a pedirle otra más y vuelve todas las noches a matar a una vaca y no la consume, sino que su instinto depredador lo lleva a cometer eso. Y a veces, y yo comparo eso con a veces ciertas situaciones donde una persona cuando tiene un exceso de poder puede llegar insensiblemente a ir creciendo en una actitud abusiva hacia una persona que está más vulnerable. Y yo hago esa comparación porque realmente la temática del libro tiene que ver con el acoso laboral, el abuso de la autoridad
aún en un medio en que uno no lo esperaría, porque este era un medio donde íbamos todos como voluntarios. Éramos médicos que habíamos renunciado a un buen pasar quizás en nuestro país, y estábamos ahí para el servicio de los demás. La motivación era una motivación de ayuda, de solidaridad. Y en el medio de esa situación pueden ocurrir también cosas, porque somos seres humanos con nuestras grandezas y miserias, ¿no? O sea, el hecho de cruzar el océano para ir a servir a los demás no nos cambia cómo somos en nuestro interior. Y si tenemos rencores irresueltos, problemas que no hemos aún superado, los vamos a manifestar. No importa que estemos en un medio cristiano, con principios de moral, con principios de solidaridad. En algún momento vamos a manifestar lo que no tenemos resuelto. Y bueno... de todos los problemas que viviste, porque sé que en el libro se menciona problemas de contagio, problemas de escasez, problemas de agotamiento extremo, sí, problemas como el que estás mencionando de abuso de poder. ¿Cuál es el que más te lastimó? Bueno, quizás es el último episodio que relato, pero yo te voy a contar el primer episodio que relato, porque en alguna medida también tiene que ver con una cierta ingenuidad de mi parte. Yo creo que en realidad uno no está predispuesto a que te ocurra una cosa como... No estás preparado. No estás preparado, no lo esperás. Y es como cuando a vos te hacen un pase de gol y estás frente al arco y lo único que tenés que es estirar la pierna, pero no venías corriendo pensando tengo que poner la pierna adelante y la pelota pasa de largo. Bueno, eso pasa también en la vida. Vos no esperás que te ocurra algo de ese calibre. Entonces yo te voy a contar un poquito cómo empieza el libro. Llega al hospital un paciente que lo atiende un colaborador, un residente. Que creía que necesitabas hacerle una traqueotomía. Pensaba que tenía que hacer una traqueostomía. Estaba al final del día. Y bueno, en ese momento yo estaba apurado porque ya quería volverme a casa, estaba extenuado, quería irme del hospital, entonces trato de ir a ver al paciente lo antes posible. En ese momento el paciente estaba en la sala de rayos. Me voy acercando. Cuando me acerco a la sala de rayos veo al radiólogo keniano que lo está tratando de ubicar, acomodarle los hombros para sacarle la placa de tórax. Entonces cuando lo trata de ubicar, este hombre hace como una descarga eléctrica. Y eso me llamó mucho la atención, porque una persona que tiene una dificultad respiratoria no hace una cosa así. Yo digo, acá hay algo extraño. Entonces le dije al radiólogo que pare, y hay un signo, que es el primer signo que ocurre en un paciente que tiene lo que ahora te voy a decir lo que tenía este paciente. Yo le soplo en la nariz y el paciente hace un gesto de horror, de espanto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me grita. Y inmediatamente me di cuenta que tenía rabia, porque es el primer signo de la rabia es la aerofobia, el rechazo a... Cuando uno le sopla en la nariz, produce una descarga eléctrica a su cerebro que le produce un espasmo en todo el cuello y en todo el cuerpo descontrolado. Mirá vos. Y bueno, ahí le dije al residente, esto no es para traqueostomía, hay que darle sedantes porque este hombre se muere en un par de días. Cuando la rabia llega, una vez que empieza los síntomas, es irreversible. Hay muy pocos casos en el mundo en que hay supervivencia a esto. Y uno lo único que puede hacer es sedar al paciente porque esos espasmos son terribles. Cualquier ruidito lo despierta. Y el paciente se sacude y se vuelve loco. Cualquier cosa que ocurra a su alrededor, el poder comer o el tomar un sorbo de agua le produce un espasmo y una reacción tremenda y dolorosa. Bueno, este paciente muere. Entonces, en ese momento, terminó, murió, falleció, bueno, listo. A otra cosa. Tenía mucho trabajo para seguir adelante.
Pero viene el director médico del hospital, que había llegado hacía poquito tiempo, yo ya había estado varios años allí, y me dice, tenés que hacer la autopsia. ¿Cómo la autopsia? Sí, tenés que hacer la autopsia de ese paciente. O sea, yo le dije, pero si nunca se hizo una autopsia, es la ley, lo marca la ley, hay que obedecer. ¿Vos qué hacías en mi lugar? Decime qué hubieras hecho. ¿Hacías la autopsia? Si es la ley y hay que hacerlo, supongo que sí. Tenía un superior que me estaba mandando que lo hiciera, Claro. que además era un líder de la misión. O sea, yo tenía 28 años, un cirujano recién formado, inexperto. Pero te voy a dar otro dato. En el hospital no había suero antirrábico. O sea, si ocurría un accidente durante la autopsia, no había salvataje. ¿La hacías? No. No la hacías. ¿Desobedecías? No, explicaba que no la podíamos hacer porque faltaban los elementos. Vos lo explicás, pero el director médico no te lo acepta. Te dice hay que cumplir con la ley. ¿Qué haces? No, como corre en riesgo una vida, no lo hago. Bueno. Hay un valor superior al de la obediencia a un jefe, que es el valor de preservar la vida. Muy bien. Te felicito. Vos no hubieras pasado por las cosas que yo pasé. Porque realmente es lo que debería yo haber hecho. Pero yo tenía el concepto de que tenía que obedecer porque no podía defraudar ni romper una orden que venía de una persona que suponía yo sabía lo que estaba diciendo. Bueno, hice la autopsia. ¿Y qué tenía que pasar? Justamente con el momento en que estaba haciendo el momento más crítico, por supuesto que todos los ayudantes desaparecieron, todos los enfermeros del hospital que normalmente me asistían en la desaparecieron todos, quedó solamente un ayudante inexperto que hacía 3 o 4 días que había entrado. Como tenía que hacer buena letra, él se quedó. Y como ignoraba todo lo que estaba por delante, también yo estaba más preocupado porque no se contagie él que ninguna otra. Por supuesto, el muerto no tenía ninguna, ninguna significación. Pero ocurre el accidente. Cuando estoy cortando, se desliza la sierra y me hace un tajo después de que haya expuesto ya su cerebro y que estaba el líquido cefalorraquídeo infectado y lleno de virus. Es una sopa de virus. Entonces, bueno, sin duda, el contagio existió. La rabia te permite una ventana de 2 meses haciendo todas las cosas, quizás zafás. Cualquier animal mamífero la puede transmitir. Entonces, cuando ocurre la mordedura o un accidente con un animal con rabia, es mandatorio hacer todo el protocolo. Pero cuando ocurre un accidente quirúrgico, cuando la contaminación es tan masiva, el protocolo es distinto. No es solamente vacunación, sino también suero antirrábico. En el hospital estaba la vacuna, pero no estaba el suero. Llamamos al Centro para el Control de las Enfermedades de Atlanta, ahora se hizo famoso por el tema del ébola, ¿no? Bueno, llamaba al director médico a Atlanta para hacer la... ¿A todo esto se arrepintió de haberte dado esa orden? Bueno, hacemos el llamado y dice, no debería haber hecho la autopsia a un médico si no había el suero antirrábico, porque es mandatorio que lo reciban las primeras 48 horas. Y no había, no solo que no había en el hospital, sino que no había en Kenia. Salgo de la oficina del director máximo y me encuentro otra vez con el director médico que me había dado la orden. Me dice, cayó otro paciente, acaba de fallecer otro paciente con rabia, tenés que hacer la autopsia. 2, generalmente caen de a 2 los pacientes, los médicos sabemos eso. Hay ciertas enfermedades raras que cuando vienen son 2. Sí. Bueno. ¿Qué haces? ¿La volvés a hacer? ¿La haces? No más. Bueno, en realidad ahí ya la podía haber hecho, porque yo ya estaba contagiado. ¿Está bien? Entonces, pero no, obviamente que no la hice. ¿Qué hizo este hombre? Fue a quejarse al director de que yo no me había avenido a hacer la segunda autopsia. Por supuesto que el director le dijo, bueno,
acá en este lugar no se van a hacer autopsias por mucho tiempo. Y eso generó, sin duda, un cambio en el pensamiento de este director, hacia mí. Porque había quedado él mal parado, el director médico que me había pedido quedó mal parado. Entonces ya quedó predispuesto a darme por algún lado. ¿Está bien? Sí. Ahí parte el libro, ahí empieza la cosa. No, yo ahora me quiero leerlo, el libro. Me lo regaló hace bastante, pero uno de los problemas de este programa es que de 5 invitados que yo tengo en la semana, 3 o 4 me regalan libros. ¿Qué vas a hacer? No puedo leer, no puedo. No, además, si lo empezás a leer, no vas a poder dejarlo y bueno, vas a tener, es verdad, vas a tener problemas. Inés de Salto y Juan Castro de Bahía Blanca dice que van a orar por el evento. Susana de Córdoba, leí el libro y me sentí muy identificada con el tema del sutil, el tema sutil del poder espiritual. María pregunta si es peligroso usar anteojos comprados en un kiosco. Le tengo que decir brevemente que sí, en general. Sí. Cristina de Merlo, ya estamos orando, pastor, por el evento. Gracias, Pastores Romero, estamos orando. Susana Villaguay, qué bendición al programa de hoy, lo miro siempre. Bueno, ¿dónde se puede conseguir el libro, Carlos? El libro, yo creo que hay mucha gente quizá que está viendo este programa que es del interior del país. Sí. La vía más directa es mercadolibre.com. En mercadolibre.com ponen África en mi sangre y ahí aparece el libro y lo pueden conseguir con el envío a través de OCA y les llega a la sucursal de OCA de la localidad o eventualmente lo pueden pedir a domicilio también. Qué bárbaro, qué bueno, mirá, siempre hay un problema serio con la distribución. Es decir, cuando viene Marcos Aguinis, el libro de Marcos Aguinis está en todas las librerías, no hace falta esto. Claro. Pero cuando viene gente como vos que hicieron esto con mucho esfuerzo, después de muchos años, porque esto lo financiaste vos, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Tal cual. Lo de Mercado Libre es una buena herramienta. Es una muy buena herramienta porque llega y en una semana está. El único problema es que mi señora aprendió a usarla. Ah, ese es el problema de la tarjeta. No, ella usa la tarjeta de ella, es jubilada. Bueno. No, mirá que está. La tenés bien controlada. Y el otro día cumplió a la nieta nueva que tenemos una sillita y estaba contenta porque todo el proceso funcionó. Realmente la tecnología hoy nos permite, termina el programa, usted se conecta a la computadora, Mercado Libre, África en mi sangre, está toda la indicación y usted puede tener este libro interesantísimo. Todo el mundo que lo leyó me lo recomienda. Y la verdad, después de la primera historia, ahora la pregunta que del millón, ¿cómo es que no se murió de rabia? Hay un dicho que tienen los... No lo digas, porque si no la gente no va a comprar el libro. No. Yo ahí estoy hablando de Alejandro Mercier, no sé si no se murió. Claro, no eras vos. Es Alejandro Mercier. Sí. Ahora, lo que vos contaste es muy interesante decirlo. Permanentemente a través del programa promocionamos el tema de las misiones. Siempre que podemos, siempre que forma parte del diálogo. Algunos piensan que hacer misión es algo así, algo parecido a un tour en crucero en el Caribe. No es así, no es así. Muy lejos. Muy lejos de eso. Por supuesto hay un viaje en avión, sí. Por supuesto uno llega a un lugar desconocido, generalmente pintoresco y con cosas diferentes como para entretenerse por unas semanas, pero la realidad luego es otra. Y de los misioneros que tenemos nosotros en la iglesia, casi todos ellos han vivido experiencias como la que nos cuenta Carlos, de tener cerca alguien que abusa de su poder, que se considera superior, que se considera con una voz infalible. Con una voz infalible y ciudadano de la tierra prometida del siglo XXI, ¿viste? Sí. Y que te juega con el tema de tu
obediencia a Dios, como si la obediencia a Dios implicara necesariamente la obediencia hacia Él. Claro. O sea, es muy sutil a veces el mensaje. Claro, ahora ese último párrafo, no hace falta ir a las misiones para descubrir que hay mucho abuso de poder utilizando la obediencia a Dios. ¿No es cierto? Tal cual. El libro explora eso. Explora eso y llama a romper el silencio, porque a veces nosotros pensamos que hacemos mejor callando esas cosas. Es como que tenemos hasta el mandato de no hablar, porque es como confundimos lo que es la murmuración con lo que es un legítimo exponer de una situación. Sí. Nosotros en la Biblia encontramos permanentemente, por ejemplo, al apóstol Pablo, denunciando cosas que no debieran haber ocurrido, aún en los líderes más encumbrados, por ejemplo, San Pedro. Entonces, nosotros a veces, por supuesto que hay que cuidarse de la murmuración, obviamente, pero la murmuración tiene que ver con una maliciosidad, con una intención de moverle el piso al otro. Es distinto el hablar sobre un tema de abuso. El abuso, la única manera de romperlo cuando es serio, es la exposición. Porque el abusador no tiene freno, cuando es un psicópata abusador, no tiene freno. Lo único que lo frena es la condena social. La condena social significa que las personas que están observando alrededor los hechos no dejen pasar esa situación. Debiera haber cierto grado de control social. Sí. El tema es muy serio de lo que estamos hablando. Alguna vez lo tratamos en el programa, porque quien generalmente abusa es la persona que tiene más poder, a la que todo el mundo le teme. Y desgraciadamente, como vos decís, a veces hablar que esa persona está abusando es casi tocar lo sagrado, porque está en el pináculo de la estructura tal cual religiosa. Sí. A mí me ha tocado tener que hablar, ha venido a mi oficina personas hablando de que se sienten abusadas por el pastor. ¿Y usted qué relación tiene con él? Le pregunté. Me viene a la mente un caso. Soy la esposa. Terrible. O sea, el pastor abusaba de ella con violencia y ella no sabía a quién decírselo. Porque vos decís, hay que hablarlo. ¿Y con quién lo hablas? ¿Cuántos años habrá callado esa mujer? Seguramente muchos años. Muchos. Llegar a hablar es lo más difícil, porque la persona que se siente abusada es como el que se le produce un shock de silencio. A mí me llevó 20 años sentarme a escribir y hablarlo. Por eso lo veo como una autocrítica también, o una mirada a lo que me ocurrió. No sé si... ¿Y qué consejo le darías a alguien que está en esta situación? Bueno, hay situaciones violentas de las cuales cuando es un abusador físico violento hay que tener cuidado también de cómo se sale, ¿no? Y generalmente ahí el consejo profesional es casi indispensable, porque un movimiento en falso puede significar hasta la vida. O sea que hay que ser sumamente cuidadoso. Pero una de las cosas que uno no debe es dejar pasar generalmente la primera vez. Por ejemplo, un novio que le pega a su novia una vez, ya está, tiene que ser suficiente para que esa novia rompa. Porque no va a mejorar. Pero ¿sabe qué piensa la chica? Cuando nos casemos va a cambiar. Ah, no. No, esa persona lo más probable es que no cambie. Porque, no va a cambiar. Porque si no se cuidó durante una etapa en la que quiere agradar, una vez que ya está adentro, que ya no necesita agradar a la otra persona, va a ser peor y va a ir increyendo. Eso es lo que tiene generalmente la violencia. Va generando, incluso a veces la persona violenta recluta a otros para tener consenso y poder tener más fuerza. Y los va reclutando porque conoce y es muy hábil para detectar las debilidades de los demás, ¿no? Así que viviste esa situación siendo un médico cirujano, haciendo misión, porque es bueno decirlo, aunque parezca que asustamos a alguno que quiera hacer misión, no, es bueno decir la verdad, es bueno decir la verdad. Tal cual.
cuando el Señor llama a alguien a la misión, no le está diciendo es un crucero al Caribe, es sufrimiento, es tener que aprender a convivir con otras personas, generalmente de otras culturas, que no necesariamente tienen mala intención, pero simplemente son diferentes. Tal cual. Son diferentes. Nosotros, los argentinos, digamos, si nos encontramos con misioneros uruguayos o quizá brasileros, podemos tomar mate, ¿no es cierto? Pero vos vas a una comunidad donde eso se ve muy, muy mal, que vos tomés de la misma bombilla, ¿no es cierto? Se ve, pero se ve como lo que vos me acabás de decir, que agarraron un poco, yo no puedo creer, un poco de leche, le escupieron y esperaron que fermentara. No sé si voy a cenar esta noche por eso. Pero eso son cuestiones culturales. Tal cual. Pero lo que es muy difícil cuando el problemas de poder, de relación, de abuso. Y lo más difícil es distinguir el límite. O sea, porque obviamente nosotros tenemos que tener un cierto margen de tolerancia, ¿no es cierto? Porque no estamos entre gente perfecta. Siempre tiene y que los haber un otros margen. tienen que tener tolerancia con nosotros. Y los demás tendrán tolerancia con nosotros, obviamente. Pero hay que distinguir cuál es el punto del límite. No, esto ya pasa de lo que es digno. Cuando atenta con nuestra dignidad humana, cuando nos se lastima. expone o cuando se nos expone a peligros innecesarios, Sí. cuando se podrían evitar, o cuando se nos ningunea, cuando se nos desvaloriza injustificadamente. Bueno, hay que tener digamos, la valentía de enfrentar esa situación, no necesariamente con la persona que está enfrente, pero sí nosotros en nuestro interior para saber cuándo es el momento de salir. Yo creo que a mí la experiencia esta me enseñó a salirme, porque al violento generalmente no se lo modifica mucho. En general uno tiene que correrse. Generalmente el violento no se va a ir del lugar. Perdóname, me quedan 3 minutos. ¿Dejaste la misión por esto? Yo cumplí El contrato. el periodo que me había comprometido. Sin duda que eso tuvo mucho que ver con el que no pudiera volver. Aunque lo intenté, pero las condiciones que me ofrecieron eran más precarias que las que yo había ido y ya no quería estar expuesto a esas situaciones. No, poner a tu familia más y que todo. poner a la familia, claro. Hubiera significado... además que yo quedé averiado, Sí. quedé con una ala averiada. Sí. Creo que... y otra de las cosas que uno tiene que saber es que Dios es un recurso que está siempre presente. Y en el libro aparece también. Cuando el ser humano nos falla, Dios está detrás. O sea que nada escapa a su capacidad de rescatarnos. Bueno, aquí estamos. Gracias, Carlos. Ha sido un gusto. Me queda una reflexión, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que mira este programa viviendo una situación de violencia psicológica, emocional, financiera, no necesariamente de física. A veces la psicológica es peor. Es peor, de desvalorización. Quizás sea un hijo que está escuchando todo el tiempo de la madre: no serví para nada, sos una porquería. Sos un burro. Sos un burro, sos una gorda inútil. Y bueno, te queremos animar. Y la manera que nos dijo Carlos es poder encontrar a alguien a quien contarle lo que te está pasando. Si no lo encontrás en tu comunidad, buscala en otra comunidad. Busca a alguien al que pueda decir: mira, me está pasando esto, me siento muy mal. Dice el libro de Santiago, una carta que escribe Santiago, el hermano del Señor Jesús: confesaos las faltas los unos a los otros. A veces nosotros criticamos a la Iglesia Católica por eso del confesionario, pero qué valioso que es poder tener un lugar, alguien a donde ir a contarle. Si tenés eso, si estás sufriendo eso, no quedes solo, no esperes 20 años. Anda ya mismo, busca a alguien que te ayude. No decís: yo busco a Dios. Sí, el Señor
Carlos lo acaba de decir, el Señor siempre está. Pero necesitamos a alguien que nos escuche, un hermano. Por eso el Señor dice, confiesen sus faltas a mí. No, dice, confiesen sus faltas los unos a los otros. Hago una repasa, déjame, Carlos, por último. África en mi sangre, pongámoslo en pantalla otra vez, África en mi sangre. El autor de este libro, casi autobiográfico, de su vida, 9 años de misionero cirujano haciendo misión en Kenia y en el Congo. Y usted me dice, ¿cómo lo consigo? Mercado Libre. Mercado Libre, entre África en mi sangre, cómprelo y cuando lo termine de leer, llámeme y mándeme un email que yo se lo voy a mandar a Carlos, que es un amigo mío y que me está violentando de que mañana vaya a su consultorio que me quiere hacer un fondo de ojos. No sé si lo tengo que tomar como un acto de violencia o una cariñosa exhortación de un oftalmólogo amigo. Tal cual. Gracias, Carlos. Ha sido un gusto. Nos encontramos Como siempre, mañana. Juan. Que tengan una buena noche.